Hola, buenas noches, hermanos católicos. Le quiero hablar sobre mi conversión, cómo llegué al catolicismo. Bueno, mi nombre es Claudio Mancilla, soy chileno, nací en el año 1979, tengo 43 años, soy soltero, no tengo hijos. Bueno, mi testimonio, cómo llegué a la Iglesia Católica, bueno, fue un largo proceso porque yo desde niño, mi familia no era de mucho ir a la iglesia, tampoco ir a misa. Me acuerdo que siempre nosotros en mi familia, siempre mi familia se creía en Dios y en la Virgen, pero no era de asistir a misa, ni a culto protestante, ni a ningún tipo de religión. Me acuerdo que desde niño, desde que tengo uso de razón, me llamó la atención mucho la Iglesia Católica. Me acuerdo que siempre vi la televisión y vi a la Iglesia Católica, al Papa y todo eso. Y en el año 1987, un 1 de abril, el Papa Juan Pablo II nos visitó en Chile. Y como llegó a varias ciudades desde Chile, me acuerdo que la televisión mostraba cómo el Papa estaba en la ciudad que visitó. Y justo esa fecha tocaba que el Papa tenía que pasar a mi ciudad. Y yo tenía entre 7 años, todavía no cumplía los 8 años, porque mi cumpleaños es en octubre. Pero el Papa vino en abril y me acuerdo que no sé qué pasó con mi mamá, que creo que el Espíritu Santo hizo que a mí y a mi hermano nos tomara de la mano y bajáramos al centro de la ciudad. Me acuerdo que pasamos por un lugar muy lindo donde toda la gente está con su banderita del Vaticano, lo que es la bandera blanco con amarillo. Me acuerdo que cuando llegamos al centro había mucha gente, yo nunca he visto en mi ciudad tanta gente. Me acuerdo que era un día hermoso de sol y me recuerdo que vi al Papa pasar. Era un hombre hermoso, con su cara bien rosadita, era un hombre polaco, muy hermoso el hombre. Y fue emocionante ver al Papa a esa edad, que yo tenía 7 años. Y me acuerdo que después pasó en un yate. Me acuerdo que pasó en un yate y toda la gente lo saludaba, lo veía por los miniculares que me prestó un caballero para que yo vea al Papa, como pasaba él en el yate. Y también lo vi pasar por el Papa móvil. Era un día muy lindo. Y bueno, esa vez, gracias a Dios, conocí al Papa. Es una alegría enorme ver al Papa en vivo y en directo, porque no es lo mismo cuando uno ve al Papa en la televisión que verlo en persona. Bueno, yo así fui creciendo en la iglesia católica, fui creciendo y siempre se comentaba en mi casa, porque en mi casa no era mucho de ir a la iglesia, ni un tipo de iglesia. No éramos de ir a iglesias protestantes ni católicas, pero siempre se hablaba que la iglesia católica, no sé, pues el Papa, el anticristo, que el 666, que no sé, tantas cosas que se nombraban, pero lo bueno en mi familia es que nunca se tomó en serio, que era como un rumor que se decía, pero nada en serio. Eso era lo bueno, que al menos mi familia no era anticatólica, solo eran cosas que se escuchaban y de ahí nada más. Y me acuerdo que en esos tiempos, cuando uno es niño, no ve la maldad o el fanatismo de las religiones, porque uno veía como cuando los evangélicos pasaban por fuera de las casas cantando, y era muy lindo, todo decían, oh, qué bonito que cantan los evangélicos, y predicaban por las calles, y uno era un niño, no tenía mucho conocimiento en su fe, porque yo no era formado como católico y aparte que era un niño, pero siempre se decía que los evangélicos cantaban bonito. Y más que eso pasaba. Y me acuerdo que yo cuando estaba en la básica, estaba estudiando en la básica, nosotros había una profesora de lenguaje que no hacía clases, y
y nos tocaba clase de religión. Y me acuerdo que un día dijo, ¿quién quiere hacer su bautizo? Que alce la mano. Y yo levanté mi mano y tenía entre creo que unos 12, 13 años, algo así. Y ya, bueno, me inscribí, tenía que ir a la iglesia, tenía que ir a misa. Y ahí como que empecé a ir a misa desde de esa edad. Pero hay que decir la verdad, que yo cuando tuve que ir a mi charla de bautizo para bautizarme, yo no asistí. Yo estaba en el tiempo de que estaba un poco en la rebeldía, porque era un niño. Y no iba a la charla del bautizo, así que me iba con un amigo, hacíamos otras cosas, me decía, pero ¿para qué vamos a ir? Así que no iba. Así que después se bautizaron mis compañeros y pasó la fecha. Y cuando me quise bautizar ya se habían bautizado mis otros compañeros de curso. Así que el diácono a mí en una ceremonia aparte nos bautizó. Tendría yo creo que unos 14 años. Bueno, de ahí asistí a misa. Bueno, mi familia todo se quedaba en casa, nadie en la iglesia, almorzaban entre ellos. Bueno, y yo iba a la iglesia. Pero un tiempo creo que me alejaba de la iglesia, después volvía. Así estuve un tiempo. Bueno, y tenía donde ya la parroquia se llamaba era la iglesia de Fátima. Era una parroquia humilde, con bajos recursos. Me acuerdo que nuestra iglesia se goteaba, se llovía mucho y me acuerdo que el sacerdote estaba juntando fondos para construir la parroquia nueva. Y me acuerdo que no se cansó de reunir el dinero, pero eso lo voy a contar más adelante. Bueno, yo después me acuerdo que tenía como, creo que 21, 22 años, creo que el 2001, 22, el 2022, ya no me acuerdo muy bien la fecha, creo que entre el año 2021 y 22, me preparé para hacer mi primera comunión y confirmación. Y yo creo que ese fue el tiempo más lindo que viví porque me recuerdo que yo fui muy bien arreglado, me puse una camisa blanca, me puse un pantaloncito azul, fui con zapatitos, así, porque tenía que confesarme ante el sacerdote, porque pasé la primera comunión. Y esto es uno de los milagros más lindos que hasta el día de hoy no lo puedo olvidar y que me marcó mi vida como católico y como cristiano católico. Me acuerdo que yo llegué, me acerqué al sacerdote y como me acerqué al sacerdote empezamos a hablar así y cara a cara. Y me acuerdo que yo cuando tenía como 14, 15 años estaba en la rebeldía y no confiaba mucho en mi madre. Por ejemplo, yo viví casi toda mi vida con mi mamá porque mi papá cuando yo tenía entre 5 y 6 años me abandonó. Y por no confiar en mi madre, igual cometí errores que no debería haber hecho. Pero me acuerdo que le estaba contando eso al sacerdote y fue algo que nunca voy a olvidar, que me puse a llorar y por misericordia de Dios y el amor de Dios, vi el sacerdote su rostro y en un momento me llegó algo así, como una corriente que me pasó por todo este lado. Y me acuerdo que el rostro del sacerdote empezó a cambiar en otra persona así. Y yo vi la visión así y al momento mi mente volvió a la normalidad y el sacerdote su rostro volvió a la normalidad. Fue algo hermoso porque vi la presencia de Jesús en el sacerdote y fue algo lindo, que me acuerdo que después que salí de la confesión, le fui a contar a mis hermanos católicos que están afuera de la iglesia. Le dije, que me pasó esto, otro. Y estaba muy alegre porque fue algo hermoso, que son pocas las personas que podemos ver eso, un milagro hermoso en la confesión. Y sabe que yo hasta el día de hoy tengo secuelas que, por ejemplo, a veces yo estoy tranquilo y de repente me viene algo aquí en la mente, así como que me corre una corriente así, o me pasa algo dentro de mí mismo. Y creo que eso fue la secuela que me quedó en la primera comunión. Y
Y bueno, y confirmación que era de una semana a otra. Y me acuerdo que cuando me confirmé católico, llegó el obispo de mi ciudad a la iglesia y me hizo la señal de la cruz con el crisma. Y me acuerdo que me fui a sentar a mi banco y me arrodillé para orar y vi una luz blanca. Era todo blanco, era algo hermoso así. Yo pensé que era la luz del sol por mi incredulidad, pero no dije después, pensando bien, dije, no, no puede ser la luz del sol, porque si tú cierras tus ojos, la luz del sol es como media amarilla, con medio naranjito, no, pero esto era azul entero, era como que el Espíritu Santo llegó a mí en el momento de mi confirmación. Bueno, y así pasó que estuve en la iglesia católica, con altos y bajos, de repente me alejé de la iglesia. El mundo me llevó por otros caminos. Bueno, pasé por momentos de salir mucha fiesta, de tomar mis tragos. Cometí varios errores que porque uno es joven pues, y se deja guiar por el mundo. Pero bueno, eso te queda como experiencia, pero siempre he sido una buena persona y nunca he cometido nada de malo. Y bueno, así estuve por harto tiempo alejado de Dios, de repente volví así. Y ahora en este momento, viendo, viendo los videos apologética, he vuelto a la iglesia católica porque me acuerdo que una vez yo buscando en internet puse protestante convirtió al catolicismo. Y de ahí salieron los videos del padre Luis Toro. Me acuerdo que uno de los primeros videos que yo vi fue del padre Luis Toro, cuando debatía con los pastores protestantes. Y bueno, me gustaba ver esos videos y así me fui entrando más a la apologética. Y, y veo que hoy día, gracias a Dios, hay muchos católicos formados porque hay que decirlo esto, nuestra formación en la iglesia católica, los que hacen el catecismo o están en la iglesia tienen que formarse mejor, porque yo, hay que ser sincero, me gusta la verdad, siempre la verdad para adelante. He aprendido mucho fuera de la iglesia católica y ahora es más con la apologética católica. He visto que ayuda mucho la apologética, porque muchos católicos se van de nuestra iglesia por ignorancia, porque uno ignora muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo cuando, como le contaba, siempre se escuchaba cuando yo era un niño que la iglesia católica, el papa, que era que tenía marcado el 666, que y con esas cosas, pero gracias a Dios en mi casa no se tomaban ese cuento en serio. Y ahora ya, ya me acerqué a mi iglesia y bueno, lo que le quería contar acerca de la parroquia, le conté que el sacerdote ese tiempo está juntando fondos que se llamaba el padre Roberto Icarte y me acuerdo que él falleció y después que fallece se construye nuestra iglesia porque nuestra parroquia era súper humilde, era sencilla, con materiales ligeros. Y bueno, ese sacerdote muchas veces he soñado con él, he tenido sueños, porque con ese sacerdote fue que yo tuve la visión de ver a Jesucristo a través de la confesión. Y eso marcó mucho mi vida. Bueno, ahora, gracias a hermanos católicos, que un hermano argentino que se llama Juan Pablo, siempre me decía, si tú haces apologética, tienes que ir a misa y todo eso. Bueno, ahora, gracias a Dios, estoy yendo todos los domingos a la iglesia. Y bueno, así yo me acerqué a la iglesia, pero uno tiene que preservar siempre porque muchas veces el mundo nos lleva por otros caminos. Porque a veces en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos y Dios siempre va a estar presente ahí. Dios siempre va a estar con nosotros. El problema es que nosotros lo alejamos de Dios, pero Dios siempre está presente en todo momento. Y hay que confiar en Dios en los momentos de dificultad.
Bueno, y creo que este testimonio quería hacerlo, aunque no sea muy largo, pero yo así fui llegando al catolicismo, porque igual me han invitado a los testigos de Jehová, a los evangélicos, pero nunca encontré la paz que encontré en la iglesia católica. Cuando yo iba a la catedral de mi ciudad sentí una paz inmensa que nunca lo he sentido en otro lugar, porque, porque me han invitado a los testigos de Jehová, pero no he sentido esa paz. Una vez una amiga me invitó a su culto evangélico, pero no sentí paz, porque siento que hay mucha, no se siente paz porque hay mucha guitarra, muchas cosas de electrónica, como que no te da esa paz. Y me acuerdo que este pastor o pastora, no me acuerdo muy bien, hizo algo que van ganando los católicos. Si tú no estás formado como católico, van ganando, porque me acuerdo que ese día dijo: ¿quién acepta a Jesús? Y todo cristiano, independiente del credo que tú seas, tú aceptas a Jesús, nunca lo va a poder negar. Y me acuerdo que ese día yo levanté la mano y pasé adelante, pero no asistí al culto. Otros niños le escribieron su nombre y su dirección para que asistan a su culto. Pero eso es algo que el protestante en ese sentido es muy astuto, porque obvio que tú vas a aceptar a Jesús y así van ganando gente, van adheriendo gente a su culto. Eso es ser el proselitismo. Pero yo siempre, en todos estos años, me llamó la atención la Iglesia Católica y siempre voy por amor a Dios. No tengo amistades en mi parroquia o donde voy. Saludo a los hermanos, porque muchas veces pasa que nosotros los católicos somos medio tibios en ese sentido cuando asistimos a misa. Muchos católicos entre hermanos nos los saludamos o nos decimos: hola hermano, ¿cómo estás? Yo trato de saludar a los hermanos siempre, porque siempre hay que saber al menos un saludo para que el hermano se sienta cómodo también en la iglesia. Porque una de las cosas que me acuerdo cuando era un niño, me invitaron a un culto protestante, porque llegó una señora a mi casa y era evangélica, fue católica y se convirtió al protestantismo y fuimos. Y me acuerdo que al entrar al culto protestante, los hermanos evangélicos eran muy cariñosos en ese sentido. Los saludaron de buena manera, todo eso. Pero yo, a pesar de que era un niño, no sentí, no sé, no me sentía a gusto en ese culto. Me han invitado varias veces y bueno, ahora no voy a un culto protestante hace muchos años, de la última vez que me invitó una amiga. Pero siempre yo he sentido la paz en la Iglesia Católica. Hay algo que la Iglesia Católica nadie lo tiene. No es porque sea católico, pero siempre encontré esa paz en nuestra Santa Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, a pesar que ha vivido por alto y bajo, siempre se ha mantenido en pie, porque es una promesa de Jesús, que ni lo abismos del infierno la destruirá. Y en 2000 años, a pesar de todos los escándalos de la Iglesia, así se ha mantenido en pie, porque Jesús dijo que estaría con nosotros hasta los fines de los tiempos. Bueno, ahora me alegra mucho cuando veo hermanos protestantes que se han convertido al catolicismo, porque dentro de nuestra Iglesia Católica lo tenemos todo, porque Jesucristo dejó su doctrina en la Iglesia Católica, como el perdón de pecado, que es verdadero. Por lo que me pasó a mí, yo creo mucho en la confesión, porque mi testimonio es verdadero. Lo que me pasó dentro de la confesión y ver la presencia de Jesús a través de un sacerdote, lo creo 100%. Así como la confirmación, cuando me llegó el Espíritu Santo y me acuerdo que vi una luz hermosa, blanca, y fue algo que me marcó mi vida. Bueno, hermano, espero que este video le haya gustado y ahora vamos a hacer una oración para que, por la unidad de nuestra iglesia, por la conversión de más y más hermanos protestantes que están volviendo a la Iglesia Católica, como el hijo pródigo. Bueno, hermanos, y muchas veces
Hoy día estoy inscrito a muchos canales de apologética, que el 95% creo que lo hacen los hermanos protestantes que se han convertido al catolicismo, que son muchos hermanos que hoy día están en las redes sociales defendiendo la Santa Iglesia Católica. Porque nuestra fe hermosa, a pesar que la ataquen y todo y la calumnien, es la única iglesia que es atacada. Porque si tú te preguntas por qué no se atacan a los testigos de Jehová, por qué no se atacan a los mormones, por qué se ataca a la iglesia católica, muchas veces la gente dice, la iglesia del diablo. El diablo no se puede atacar a sí mismo, porque el diablo no se gastaría en atacar a nuestra iglesia. Porque imagínate, los satánicos, cuando van a la iglesia católica, le hacen un sacrilegio. ¿Por qué ese sacrilegio no lo hacen en la iglesia protestante o los mormones, testigos, otras religiones? Lo hacen en la iglesia católica porque saben que ahí está la presencia real de Jesucristo. Y hay muchos milagros eucarísticos. Por eso que yo amo a mi iglesia católica, amo a Jesús, amo a la Virgen María. Y bueno, cada día espero ir cambiando como persona, porque este es un camino difícil de perseverar todos los días, porque muchas veces el mundo lo arrastra por otros caminos, pero ahora estoy más firme en mi fe. Estoy haciendo el rosario con una hermana mexicana que hacemos rosario. Y aquí tengo mi rosario, que lo tengo aquí, que me lo voy a poner en este momento. Creo que este es mi rosario. Y con este hago el rezo con una hermana mexicana que es muy católica. Lo que me ha llamado la atención es que hay muchos hermanos católicos que he conocido por las redes sociales, que aman mucho a Dios y se ven buenas personas y que aman a Dios sobre todas las cosas, porque muchas veces los católicos somos criticados porque dicen, el católico es borracho, el católico esto y otro, pero eso es ser perjuicioso, porque yo conozco católicos que son hermanos de afuera del extranjero, que aman mucho a Dios y llevan una vida cristiana muy correcta y aman a Dios sobre todas las cosas. Pero el católico que no conoce su fe, o de repente ese católico que nunca asiste a misa y se hace protestante, después el que me ataca nuestra fe católica, diciendo yo cuando era católico, pero eso es un católico entre comillas, porque no vivió su fe. Porque nosotros porque nos digan o nos critiquen vamos a dejar nuestra fe católica, porque la fe católica es lo más lindo que hemos tenido y es la herencia de nuestro antepasado. Yo no nací en una familia muy católica, solamente creen en Dios la Virgen, pero hay familias que han nacido de generación en generación en el catolicismo, y muchas sectas te roban la fe de tus padres, de tu antepasado. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración cortita y me despido. Señor, te pido por mi familia, por mis hermanos, por cada uno de nuestros hermanos presentes, para que el Espíritu Santo llegue a cada uno de ellos y a sus familiares. Te pido por mi conversión, por mis amistades que tengo en las redes sociales, por muchos hermanos que me han tratado con amor y cariño. Y quiero perseverar siempre, Señor, no apartarme de ti, Señor, porque muchas veces el mundo nos atrapa en esto de los vicios y de tantas cosas, pero he renunciado a eso, Señor, porque sí que nada es bueno, Señor, ante tus ojos, Señor. Te pido por mi conversión y por la conversión de muchos más hermanos católicos. También te pido para que no caigamos en la desesperación, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Te pido por mi amiga María Graciela, que siempre le estoy orando por ella porque a veces está pasando por un momento difícil. También te pido por mi amiga que hago el rosario, por Ángeles Roa, y por tantos hermanos que me piden oración. Por eso te lo pedimos, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, mi recomendación es que se suscriban a mi canal en YouTube y pongan me gusta y compartan los videos, porque
Así YouTube sabe que hay más hermanos interesados en la fe católica y siempre tienen que compartir y dar me gusta, porque muchas veces nuestros canales católicos no ponen me gusta y así YouTube no ve que están interesados los canales. Por eso le pido, hermanos, que siempre compartan mis videos y pongan me gusta y comenten. Porque yo los videos no lo hago con interés económico, tampoco pido dinero a nadie. Solamente lo hago por amor a nuestra Iglesia Católica. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano, y que tengan bonita tarde.